Tigres dio un golpe de autoridad al vencer 3-1 a Chivas en un partido intenso y lleno de momentos clave. El encuentro arrancó parejo, con el rebaño sorprendiendo primero con el gol de Marín al minuto 11, pero la reacción felina no tardó y antes del descanso Angulo empató el marcador. En la segunda mitad, Tigres mostró su jerarquía y control del juego. Bruneta adelantó a los locales al 53 tras una gran jugada colectiva y apenas 2 minutos después Sánchez amplió la ventaja con un gol que terminó por inclinar el partido. Chivas intentó reaccionar, pero se encontró con un rival sólido, ordenado y efectivo. Con este resultado, Tigres toma una ventaja importante en la serie, mientras que el rebaño está obligado a buscar una remontada en la vuelta si quiere seguir con vida en la liguilla. Tiene más probabilidades de clasificar que las Chivas Rayadas del Guadalajara. Igual perdieron, pero el Atlas se vio mejor que el rebaño sagrado. Si llega a clasificar, que es difícil, un equipo tapatío, ese será el Atlas, o sería el Atlas, no el Guadalajara, que ahora en casa tendrá la obligación de salir a ganar. ¿Y qué le encanta a jugadores como Bruneta? Transiciones, contragolpes, contraataques. Me pregunto si el Guadalajara tiene departamento de inteligencia deportiva. ¿Sí sabían cómo jugaba el muchacho Sánchez? ¿Sí sabían lo que era? Digo, no es una estrella, no es un titular, pero ¿sí sabían cómo jugaba? Porque quiere decir que a Milito se lo comieron en plena liguilla. Todo nervioso el señor Milito, la inexperiencia. Al fin y al cabo, el Guadalajara es mejor que no se presente al segundo partido. Como se los dije, que no se presentara a este. Pero bueno, como suelo decir, Don Jorge Pietrasanta. Hola. ¿Quién se vio peor en su derrota? Ajá. ¿Atlas o Chivas? Creo que al final el Guadalajara por el segundo tiempo, sí. Un saludo para todos mis compañeros y amigos. Tigres también tiene departamento de lloriqueo, ¿no? O sea, en el primer tiempo, y te lo digo a ti, Patón, ya me dijiste, Nahuel, ya me dijiste, son unos llorones. Yo no puedo creer que el primer tiempo lo hayan enfrentado así, Nahuel, te lo digo a ti directamente, llorando, gorrearán, tirándose, llorando para todas. O sea, ese es el equipo de Tigres que todos queremos ver, ese es el equipo de Tigres que enfrentando al casi tapatío tuvo que llorar en la primera parte, llorar en la primera parte para ganar el juego. Esa es la manera de jugar que tiene Tigres. No me vengas con esas, por favor, Nahuel. Eres el mejor portero en la historia de los Tigres. Eres un arquerazo, eres enorme. Pero no me vengas con esas, por piedad. No me vengas con esas, ni tú ni todo el equipo de Tigres. Ganaron y ganaron bien. El segundo tiempo muy bien. La primera parte, y ya escucharé yo a la gente que estuvo en cancha en Primera División, a la gente que dirigió en Primera División, a ver si está o no está de acuerdo conmigo. Esa es mi posición. No, pues ya, esa es mi opinión. Ya escucharé, pero esa es mi opinión. Nahuel, ¿te enojaste? Ni modo, pues así enfrentaron la primera parte. ¿Qué más quieres que te diga? Ahora, falta la vuelta. Tú no le das, Alvarito, no, Jorge, ninguna muy alterado. Oportunidad. No estoy alterado. Al contrario, estoy reconociendo lo que es Nahuel Guzmán. Y por eso, si fuera... Tengo una cosa que diferir con lo que dices. Ni siquiera le respondería. Pero le estoy respondiendo a Nahuel porque estoy aceptando la jerarquía de portero que es. ¿Usted dice que el tapatío? Casi, dije casi. Siete titulares dije casi. Y Marín, que es un experimentado de primera división. 7 ausencias. 7 titulares. En este partido, 7 titulares. Ausencias, Álvaro Morales. Y un experimentado como Marín. No vengas a llorar tú. 7 ausencias. Te quejas del llanto de los Tigres. Álvaro, y llorando les ganaron, No invadan mi espacio. Está llorando. No invadan. Están amenazando tu espacio. Están amenazando mi espacio. Estamos invadiendo el espacio. Están amenazando mi espacio. Querido Francisco. Estás llorando más que... Tú acusas a los Tigres de llorones. Estás llorando más. Al responder me llora más él. ¿Qué te dijo? No sé ni qué te dijo. No, a mí no me importa que tú sepas tampoco. ¿Tú crees que me importa? Ya te hubiera dicho. Yo nada más le estoy diciendo a él lo que él me dijo a mí.
así y yo le dije a él, lo demás no me importa, si tú sabes o no sabes, honestamente no me Lo interesa. que tú le dices a él y él te dice, queda entre ustedes nada más. Se ve Chivas o Atlas, nada más. Elija uno. No, ahí va. El Atlas para mí se vio muy bien. Ok. El Atlas se vio muy bien. Es el que peor se vio fue Guadalajara. Pues eso que lo estamos peor. reconociendo y yo el segundo tiempo opino lo mismo de Ok. Chivas. Johnny, ¿quién se vio peor? ¿Guadalajara o Atlas? ¿O el único que se vio peor fue Chivas? No, con el saludo para todos. Digo, Atlas no se ve mal, pero pierden. Lo que pasa es que Atlas viene de menos a más y entonces Claro. la percepción es, no, gran reacción, lo perdía 2-0. Pero hablamos de los primeros 45 minutos del Atlas. Si de por sí lo de Cruz Azul tampoco es que había sido superlativo en el primer tiempo. De hecho, el gol de Cruz Azul surge a raíz de un balón que queda ahí, de un error de la defensa del Atlas, que aprovecha muy bien Rotondi. Entonces, la percepción es, Guadalajara ganaba y le dan la vuelta 3-1. No, de más a menos, muy mal. La percepción es, Atlas perdía 2-0, lo empata a 2, termina perdiéndolo 3-2, pero aparentemente tuvo una gran reacción. Yo sí coincido en el tema de Tigres tiene más como para estarse quejando. A lo mejor yo no le voy a llegar al extremo como Pietra, de que lloren, pero sí de que se estén quejando. Si ellos se dedican a jugar, pues pueden hacer un segundo tiempo, un primer tiempo como lo hicieron en el segundo. Los 10, 15, primeros 20 minutos de Chivas fueron muy buenos y a mí hasta me sorprendieron, porque yo esperaba que desde el principio Tigres fuera el equipo que con autoridad hiciera ejercer su condición de local y no podía, estaban desesperados, se sentían incómodos. El problema de Chivas fue que después del primer gol, pues quizás han de haber sentido entre que Tigres los echa para atrás, pero también ellos como que pensaron que podían aguantar. No fue así, dejaron de hacer cosas, dejaron crecer a Tigres y en el pecado llevaron la penitencia. Paco Gabriel. Buenas noches. Te la cambio un poco. Sí. ¿Quién se vio mejor, Tigres o Cruz Azul? Bueno, para mí Cruz Azul. Cruz Azul mejor que Tigres. Sí, porque fue más parejo, a pesar de que recibe los goles que le empatan el partido, pero en general el rendimiento de Cruz Azul a mí me gustó mucho. Tigres, los primeros minutos es superado por Chivas. Para mí, ya nos platicará Lalo, el manotazo de Bruneta era de tarjeta roja. Para mí es una agresión, porque observa bien al jugador que viene de atrás y le mete la mano. Para mí es una agresión que implicaba una tarjeta roja y lo que eso conlleva. Lo que es la liguilla. Emocionalmente estaba muerto. Se dio cuenta lo que es la Estaba liguilla. muerto. Pero, Claro. pero lo hemos hablado siempre. O sea, Claro. una cosa es la liga, otra cosa es la liguilla. Pero ya la liguilla la jugó el semestre pasado. Sí, pero está bien, pero hoy es candidato al título, ¿no? Era. ¿Ya no? Como que era, falta la bueno, vuelta, entonces no entiendo carajo. ya. Estoy de acuerdo, entonces pero no entiendo. con 5 titulares no puedes. Entonces, ¿ya para qué se mantenerte presenta? en candidatura al 7 título. ausencias. ¿Quién tiene más probabilidades de remontar? ¿Atlas o Chivas? Pues lo que Chivas. pasa es que Chivas va a su Chivas, casa. sí, A su Chivas, casa, claro. por 2. Claro, Chivas. Porque tiene la ventaja Claro. de la ¿Tiene más posición en la probabilidades? tabla. Es un Sí, gol de diferencia. Pero, con pero Álvaro, Atlas, nada Cruz más Azul. es que, a ver, Que al final para mí pasan, Lo que pasan tú Cruz Azul quieres y- es que y es el Atlas. Tigres. La realidad es No, que Chivas. Cruz a Azul- Wally, Cruz Azul- hablando del partido, Sí. a Wally le pesa, es normal. Sí le pesa, La claro. novatez, la inexperiencia, es El normal. técnico es un portero nervioso. Yo sugeriría en el tema de Campillo, por ejemplo, Sácalo. no inflen a un jugador así, ¿eh? No, por favor. 10 ¡Bravo! partidos, 10 partidos. ¡Bravo! El clásico. Nunca había estado tan de acuerdo con Paco Gabriel. El clásico. Pero una cosa es que El Paco diga, no clásico le lo inflen, juega muy y otra bien. que diga que es El malo clásico, como lo el dices. clásico lo juega muy bien, En 6 partidos ha cometido de No, estos no, peores errores. pero en El conceptos, chavo es malo. en conceptos defensivos, Lo hoy por acabas ejemplo, de se decir. pasa y en lugar de girar, se queda ahí y termina perdiendo la posición. Yo no entiendo el tema de la pelota parada y la marca en ataque en el tercer gol de Tigres. Caso Milito, señores, bien parados atrás. No quedó mano a mano, no regalo absolutamente nada, es un gol. Y Castillo se contagia de Campillo. No, bueno, pero eso, eso lo manda desde la banca, es la indicación, ¿sí? Y después Tigres termina imponiéndose porque es más equipo que Chivas, Sí. individualmente. Sí. Yo estoy esperando la sección de Lalo por el golpe de Bruneta, que para mí es de tarjeta. Y yo, Con que si si pudo o no pudo hacerlo, ¿no? Es demasiado. O sea, es demasiado. Para mí Milito hizo lo que pudo en el momento donde pudo hacer algo, que fueron los primeros 20 minutos, donde Guadalajara se vio muy bien. Después creo que les entró el
el pánico. A los jugadores. Pues no sé si a los jugadores, pero les entró el pánico en general. Vino ese gol en el minuto 45 y ya no supieron qué hacer. Le dio- Inclusive hubo 2 cambios que a mí me extrañaron mucho, ¿no? ¿Salida de Ledesma? Ledesma, no sé, pero bueno, Álvarez. ya era Álvarez también, ellos 2, pero pues ya era la situación, ¿no? Yo creo que ya Milito ya en ese momento sí lo vio ya perdido y quiso, inclusive amarró un poco, ¿eh? Yo tampoco Porque, entendí. como dice Nacho, debió haber sido Más. mínimo 5 goles. Yo tampoco entendí por qué salió Efraín, ni Richie Ledesma, ¿eh? Pero Digo, bueno. para estar contigo. Quizás eso, pero para mí son demasiados jugadores fuera. Y ahí ya, ¿cómo le haces para ganar los partidos importantes? Entonces déjame hacerte la pregunta que le hice al señor Hermosillo en la encuesta B. ¿Venció más la selección mexicana que el propio Tigres hoy a Chivas? ¿Con esas 6 ausencias? Bueno, 5 porque la otra era la lesión. No que la venció más, porque eso ya se sabía. También era una cuestión que no, tampoco es ajeno a lo que ya sabían, ¿no? Que podía pasar eso. Pero sí les pasó factura. Bueno, ya se sabía. Por supuesto que pasó Espérame, ya se sabía porque todos entendíamos que ya los seleccionados por Javier ya iban a estar en el Mundial, que ahora dicen que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no sabíamos cuántos. 5 son un montón. Sí, Es la pero- mitad del equipo. No está bien, pero rápidamente Javier se dio cuenta que esos 5 merecían estar. Y por eso están ahí. Y si aparte se te lesiona uno también muy importante, yo no lo dejaría con que son los importantes, ¿no? Que sí sabe o no jugar los partidos importantes. Y más bien creo que hizo lo que pudo. ¿Tú ves eliminado al Guadalajara o todavía tiene vida? No, lo veo eliminado, no sé, porque pues las cosas no son imposibles, pero sí ya lo veo prácticamente fuera. Prácticamente fuera Chivas. Bueno, muy bien. Vamos con el cuarto mosquetero, el cuarto bat. Señor Raúl Pollo Ortiz. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Pollito? Bien, grandote. Te veo contentón. Yo siempre estoy contento, Sí, yo lo sé. siempre vengo de buenas a trabajar y a compartir con los amigos. Fuerte abrazo a todos en casa. Este discurso que hemos escuchado se avisó hace 3 meses que iba a ocurrir. ¿Te imaginabas a 5 jugadores de Chivas en la selección? Sí, a ver, cuando iban en la jornada 8 o 9 que estaban imparables, por supuesto. Creo que todos coincidíamos que Chivas iba a poner incluso tal vez más, ¿no? Se hablaba de Ledesma, Romo no se hablaba a lo mejor tanto porque estaba lastimado, pero por supuesto que se hablaba del resto. Que Hasta el fue Cotorro, convocado. podría ser. Hasta el Cotorro fue una opción como lateral izquierdo y creo que ya no va a ser opción. Campillo se habló, mucho se habló de Campillo, ¿no? Como una variante, como central en este tema de dar oportunidades, que hay lesionados. Pero esto ya sabía que iba a ocurrir. Ya sabía. Y yo creo que hoy yo no le echo la culpa tanto a Milito. Más bien Milito se dio un golpe de realidad con lo que hay. O sea, sí domino un sistema, sí tengo un buen 11, sí tengo un par de buenos recambios, pero a la hora que viene una crisis, o en este caso hay un par de lesionados y hay 5 convocados, te encuentras con que tu plantel no alcanza para competir a este nivel. No le va a alcanzar para la vuelta. No, la verdad que no. Bueno, yo creo que no. Igual y dan la sorpresa y lo voltean. El fútbol mexicano puede ocurrir. Pero esto, ojo, no nos vayamos tan lejos. Con cuadro completo se comieron 4. Con carro completo Chivas, con sus seleccionados, sin lesionados, en ese mismo campo se comieron 4. Y hoy les han pegado un baile. Al contragolpe los agarraron sin manejar perfiles. O sea, entre el Chicha, Bruneta y al final Gignac pudieron haber hecho 2 o 3 más. Tuvieron Maltino, en alguna tal vez se agrandaron, en alguna recorrió bien el Guadalajara, pero lo de hoy es una muestra de poder de Tigres. Tal vez no sea un equipo que colectivamente sea o haya sido muy fino a lo largo del torneo, pero cuando estos jugadores se conectan por la calidad que tienen, te pegan un baile. Y hoy Chivas demostró que el que se presentó fue Tapatío. El tapatío. El Tapatío se presentó de y expansión. el Tapatío va a quedar eliminado la siguiente semana si no cambian radicalmente. Me estás diciendo, Pollo Ortiz, que Oye, las ¿puedo decir liguillas algo? las ganan los equipos que saben ganar liguillas y no los mejores equipos de la temporada regular.
Es que en la liguilla es aparte. A ver, se nos olvida que este cuadro de Tigres viene de una final que no ganó. ¿Te acuerdas cómo se pierde esa final con Toluca? Los penales, el ida y vuelta. La verdad fue un partidazo, los dos mejores equipos en el año en cuanto a liguilla se refieren. Y está jugando en el mata-mata. Y a Milito le costó el mata-mata pasado. Acuérdate la decisión que tomó el torneo anterior. Dejó que Javier Hernández cobrara el penal. Hoy yo creo que los primeros 20 minutos los compite bien. Después del gol, que es debatible si es falta o no falta de Ricardo Marín, se echa atrás. Y luego en el segundo tiempo como que adelanta líneas de más y no mide que son 180 minutos, a mi entender. Tigres, para mí le pegó un baile y para mí pudieron ser 5 o 6 goles. Yo creo que en el análisis que debemos de hacer, yo le preguntaría a Pollo, ¿qué sería más fracaso? ¿Que eliminaran a Chivas o que eliminaran a América? Chivas tiene 5 seleccionados, ¿eh? ¿América cuántos tiene? 1. Pero ¿Qué sería más fracaso? Pero esa Estoy preguntando. Muy fácil. ¿Qué sería más fracaso? Por supuesto porque que América. Yo creo que hay que hacer el torneo pasado, que no es pretexto, el Chícharo es el que los deja fuera, porque hicieron un gran partido hoy. Y hoy, para mí, con tanto entre lesionados y jugadores en la selección, porque no es el mismo equipo, 6 ausencias. No es el mismo equipo, pese a que me digan que en el torneo les metieron 4, no es el mismo equipo. Y yo, a mí particularmente hoy, si a los Chivas están diciendo que Milito no supo, pues qué ingrato. Yo te voy a decir, tuvieron un torneo extraordinario. Yo te voy a decir una cosa. Y si te quitan 5 jugadores, por favor. De entrada aquí la temporada regular creo que ya es un tema aparte. Respondiendo a tu pregunta, siempre va a ser mucho más fracaso que eliminen al América porque la exigencia es otra. Ahorita Chivas, quedar segundo lugar, después de a veces entrar de 5, de 7 y a veces no entrar, ojo, espérame, quítate la camisa, porque la exigencia es la misma. Te respondo. De Chivas y América es la misma. Te respondo lo que Nada yo más pienso. Quítate la camisa, analiza bien. Analiza bien, no analices con la camisa. ¿Quieres que responda lo que tú quieras? quieras? Si analizas con la camisa. Si responde lo que tú quieras. Está cañón. Bueno, ¿qué quieres que responda? No, analiza bien. Bueno. Son 2 instituciones de las más importantes de México, con la misma exigencia. No es la misma exigencia. No, sí es la misma. Yo jugué en las 2. Es la misma. Yo jugué en las 2. Ahí te va donde no. Ahí te va donde no. En uno tienes 5 seleccionados y tienes a un par de lesionados. Vamos a poner que tienes 7 bajas. Después se nos olvida que al América, nos guste o no nos guste, los jugadores, tiene un seleccionado, un portero de selección fracturado de todo el torneo, al lateral derecho que iba a ser el titular fracturado. No, espérame. No, bueno, pues dices para unas cosas y no hablemos del torneo regular y para otras estás diciendo, estás poniendo ejemplos que no vienen al caso. Se la vivieron ahorita diciendo, no, es que Chivas tiene muchos seleccionados. Yo también te estoy diciendo, y yo no saqué a América, lo sacaste tú. En el comparativo lo sacaste tú, no lo saqué yo. América también tiene sus bajas. Tiene delanteros fracturados, porteros fracturados, también tiene sus bajas. En el fútbol hay bajas. Y este torneo, en Guadalajara y en todos los equipos, en los otros 17, ya sabían que en liguilla iban a perder a muchos jugadores. Está bien. Dicho lo anterior, la exigencia para mí, y te lo han dicho, tú jugaste en los 2 equipos, tú no más jugaste en uno. La mayoría de los que han estado en esta mesa que jugaron en los 2 equipos, dicen casi siempre lo mismo. En América es ganar o fracaso. Hoy a Chivas se le aplaude y se le justifica porque tiene muchos seleccionados. Tigres y Chivas se preparan para uno de los duelos más atractivos y cargados de tensión en estos cuartos de final de la Liga MX. Un enfrentamiento que no solo define un paso a semifinales, sino que también pone sobre la mesa 2 proyectos con contextos completamente distintos, 2 equipos con historias, exigencias y presiones muy marcadas que se cruzan en un momento clave del torneo, porque sí, este partido no es uno más, es una eliminatoria que puede marcar el rumbo de ambos clubes. Y para empezar, hay que poner la información clara sobre la mesa. El partido de ida entre Tigres y Chivas se jugará hoy en el Estadio Universitario, el famoso Volcán, en punto de las 21 horas tiempo del centro de México, y podrá verse a través de televisión abierta por Azteca 7, así como en televisión de paga por ESPN y también en plataformas digitales como Star+,
lo que garantiza una cobertura total de un duelo que promete emociones, intensidad y mucho debate. Porque si algo genera este enfrentamiento es precisamente eso, discusión, análisis y polémica, y no es para menos, porque Tigres llega como uno de los equipos más sólidos del torneo, con una plantilla llena de talento, experiencia y jerarquía, pero también con una presión enorme por su condición de local y por la obligación que tiene de avanzar, mientras que Chivas llega con un contexto mucho más complicado, con varias bajas importantes debido a la convocatoria de la selección mexicana, lo que sin duda condiciona su planteamiento, su profundidad de plantilla y sus posibilidades en la serie. Y ahí es donde empieza el análisis fuerte, porque hay quienes ven a Tigres como claro favorito, como el equipo que tiene todo para imponer condiciones, para dominar la serie y para avanzar sin mayores complicaciones, pero también están los que creen que este tipo de escenarios son precisamente donde Chivas suele crecer, donde el equipo encuentra una motivación extra, donde la presión se transforma en combustible y donde los jóvenes aprovechan la oportunidad para mostrarse, y esa dualidad hace que el partido sea aún más interesante, porque no es simplemente un enfrentamiento entre dos planteles, es un choque de realidades, de estilos, de momentos, y eso es lo que hace que este duelo sea tan atractivo, porque Tigres, bajo la dirección de su cuerpo técnico, ha logrado consolidar una idea clara de juego, un equipo que sabe a lo que juega, que tiene automatismos bien trabajados, que domina los tiempos del partido y que cuenta con jugadores capaces de resolver en cualquier momento nombres que pesan, nombres que han estado en estas instancias muchas veces y que entienden perfectamente lo que se necesita para ganar una serie de liguilla, mientras que Chivas llega con más incógnitas, con un equipo que ha tenido altibajos, que ha mostrado momentos interesantes, pero también muchas dudas, y que ahora además tiene que lidiar con ausencias importantes que obligan a replantear el esquema, a confiar en jugadores menos experimentados y a buscar soluciones desde el banquillo, lo cual puede ser un arma de doble filo, porque por un lado limita las opciones, pero por otro abre la puerta a sorpresas, a jugadores que pueden convertirse en protagonistas inesperados, y ahí es donde el factor emocional vuelve a ser clave, porque Chivas es un equipo que se alimenta mucho de ese tipo de escenarios, de esa narrativa de adversidad, de ese sentimiento de ir contra todo, y eso puede ser peligroso para un Tigres que, aunque es favorito, no puede caer en la confianza, no puede pensar que el partido está ganado antes de jugarse, porque en la liguilla ese tipo de errores se pagan muy caro, y ese es el primer gran punto de análisis, la gestión de la presión, porque Tigres tiene la obligación de proponer, de atacar, de buscar el resultado desde el primer minuto, especialmente jugando en casa donde la afición empuja, donde el ambiente es intenso y donde el equipo suele hacerse fuerte, pero esa misma presión puede jugar en contra si las cosas no salen como se espera, si el gol no llega temprano, si el rival se cierra bien, si el partido se vuelve trabado, porque entonces aparecen los nervios, aparece la ansiedad y el equipo puede perder claridad, y ahí es donde Chivas tiene que ser inteligente, tiene que entender el partido, tiene que saber cuándo presionar, cuándo replegarse, cuándo atacar y cuándo simplemente aguantar, porque este tipo de eliminatorias se juegan a dos partidos, se juegan con estrategia, con inteligencia, con manejo de los tiempos, y no se trata de salir a ganar el partido en los primeros 15 minutos, se trata de construir la serie, de dejarla abierta, de llevarla a un terreno donde puedas competir en igualdad de condiciones, y ahí es donde las bajas de Chivas pueden jugar un papel determinante, porque no es lo mismo tener a todos tus jugadores disponibles que tener que ajustar sobre la marcha, que tener que improvisar en ciertas posiciones, que tener que modificar el plan inicial, y eso puede afectar la cohesión del equipo, la coordinación entre líneas, la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas, pero también puede generar un efecto positivo si los jugadores que entran responden, si el equipo logra adaptarse rápidamente y si el planteamiento es el adecuado, porque al final del día el fútbol no siempre lo gana el equipo con más nombres, lo gana el equipo que mejor interpreta el partido, el que comete menos errores, el que aprovecha sus oportunidades, y en ese sentido Chivas tiene argumentos para competir, tiene jugadores con calidad, con velocidad, con capacidad de desequilibrio que pueden hacer daño si encuentran espacios, especialmente en transiciones, que es donde Tigres a veces deja huecos cuando se lanza al ataque, y ese puede ser un punto clave en el desarrollo del partido, porque si Tigres se desborda, si se expone demasiado, puede dejar espacios que Chivas puede aprovechar
Y ahí es donde el partido puede cambiar completamente. Pero claro, para que eso ocurra, Chivas necesita ser ordenado, necesita ser disciplinado, necesita mantener la concentración durante los 90 minutos, porque cualquier error, cualquier desconcentración puede ser castigada por un equipo como Tigres, que no perdona, que tiene la capacidad de definir en cualquier momento, y ese es el gran reto para ambos equipos. Tigres tiene que demostrar que su condición de favorito no es solo una etiqueta, que realmente tiene con qué imponer condiciones y avanzar en la serie, mientras que Chivas tiene que demostrar que, a pesar de las bajas, a pesar del contexto, puede competir, puede plantarse en el volcán y puede sacar un resultado que le permita llegar con vida al partido de vuelta. Y ahí es donde el debate se vuelve más interesante, porque hay quienes creen que Tigres debería resolver la serie desde la ida, que debería aprovechar su localía, su plantel, su momento, para prácticamente sentenciar el pase. Pero también están los que piensan que en la liguilla nada está definido hasta el último minuto, que un gol puede cambiarlo todo, que una expulsión, una jugada aislada, un error arbitral pueden inclinar la balanza de manera inesperada. Y por eso este tipo de partidos son tan apasionantes, porque no hay certezas, porque todo puede pasar, porque el fútbol tiene esa capacidad de sorprender, de romper pronósticos, de generar historias que nadie esperaba. Y en ese contexto, Tigres versus Chivas se presenta como una eliminatoria abierta, intensa, cargada de emociones, donde cada detalle contará, donde cada decisión será clave y donde al final del día solo uno podrá avanzar, y ese será el equipo que mejor entienda lo que está en juego, el equipo que tenga la cabeza fría, el equipo que sepa manejar la presión, el equipo que convierta sus oportunidades y que minimice sus errores, porque en la liguilla no gana el que juega más bonito, gana el que compite mejor. Y eso es lo que veremos hoy en el Volcán. Un partido que promete, un partido que ilusiona y un partido que sin duda dará mucho de qué hablar en el debate MX.